Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Hace unos días, en la bella airosa, Pachuca Hidalgo, tuve la gran oportunidad y fortuna de conocer a Alexia Cervantes. Ella es periodista de Radio Educación y es una de las pocas investigadoras que por suerte tenemos en México en temas muy importantes que a veces pasan desapercibidos por nosotros. El agua. Y esto es un tema fundamental, no solo para México, sino para el mundo entero, y más en esta situación con el calentamiento global y la carencia de conocimiento de cómo debemos tratar estos yacimientos que aún tenemos en México, no muchos, de agua. Alexia, gracias por estar en Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús, por esta invitación, y bueno, pues yo feliz de hablar de pues uno de los temas que más me apasiona. Vengo como de familia campesina, de familia agrónoma, entonces todos los temas relacionados con el medio ambiente me gustan, pero en particular el tema del agua, porque tú lo dijiste bien, o sea, sin agua no hay vida, no hay alimentos, no hay sanidad. Vaya, o sea, no hay humano que sobreviva sin agua porque pues somos 70% en cuerpo de agua y nuestro organismo necesita agua para funcionar, tal cual. ¿Cuál es la situación que tenemos en México en estos momentos respecto a la problemática del agua? Ok, pues mira, en realidad es una situación que va un poquito más allá de México. Según Naciones Unidas, desde la década de los 80, el uso del agua ha ido creciendo 1% anual, al punto de que ahorita una tercera parte del planeta se encuentra en estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Podemos decir que es cuando la demanda de agua es mucho mayor al agua disponible en un periodo de tiempo determinado, en un territorio en específico. Ahora, México está en el lugar número 24 respecto a nivel de estrés hídrico, según el World Resource Institute. Estamos en el lugar 24 de los países con estrés hídrico en el mundo, y los principales gastalones del agua en nuestro país son dos: es la industria y es la agricultura. Digamos, de los estados más afectados en México, pues son la región norte y la región Bajío, que justamente son los estados donde está la industria y la agricultura de los principales productos que consumimos en México, ¿no? Frijol, el chile, ajo, cebolla, pues es esa zona, Bajío Norte. Perdón, Alexia, dijiste estrés hídrico. ¿A qué te refieres con esto? Ok, el estrés hídrico es justo cuando ya no tenemos agua en una zona, en determinado periodo de tiempo, en determinado lugar. El agua que necesitamos como seres humanos para nuestras diferentes actividades, para la industria, para la siembra, para el consumo humano, el agua que necesitamos rebasa la cantidad de recursos disponibles en esa zona. Por recursos disponibles me refiero a lo que está en los mantos subterráneos, a lo que está en los ríos, a lo que está en las presas que pueden surtir el lugar donde vivimos. Particularmente yo soy originaria de Zacatecas, pero tengo más de una década viviendo en la Ciudad de México, y la Ciudad de México en este momento de la vida se encuentra en estrés hídrico porque el sistema Cutzamala, que es el que abastece a la zona metropolitana del Valle de México, estaba hace 3 semanas al 41% de su capacidad, ahorita está al 38%, ¿no? Y sigue bajando. Gravísimo. Ahora, en la industria, y corrígeme, soy un ignorante de temas hídricos, como te darás cuenta,
Pero entre la industria se habla que la industria cervecera es la que más gasta agua. ¿Esto es correcto? Sí y no, ahí te va. La industria cervecera en el mundo aprox gasta 10 litros de agua para producir una chela. En México el mayor productor, Grupo Modelo, asegura que ya bajó sus niveles de uso de agua a 2.6 litros de agua por cada cerveza. Justamente. Perdón. Sí, ¿qué pasó? ¿Dijiste 10 litros por chela? 10 litros de agua por chela, ¿no? Grupo Modelo asegura que ya bajó esto a 2.6 litros de agua por chela. Pero ahí te va. Coca-Cola, según una medición, es un estudio bien interesante que hizo la UNAM hace un par de años, y el estudio, me encanta el nombre porque el estudio se llama En México no falta agua, sobra chatarra. Este estudio de la UNAM nos dice que por medio litro de Coca-Cola se necesitan 34.5 litros de agua, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la cervecera está gastando un montón de agua, la industria cervecera, también está la industria refresquera. Y por cada vez que nos estamos yendo a la tienda de la esquina a comprar medio litro de refresco, pues ahí van prácticamente 35 litros de agua de por medio. Pero también la agricultura, la realidad, aunque no lo queramos ver, también la agricultura está gastando un montón de agua. ¿Por qué? Porque ya no hay lluvia como antes, ¿no? Las sequías son mucho más prolongadas y entonces se requiere agricultura de riego para sacar adelante la demanda de producción de alimentos, ¿no? Entonces, necesitamos, por ejemplo, para producir medio kilo de lentejas, según la FAO, pues se necesitan 25 litros de agua. Para producir medio kilo de maíz necesitamos 450 litros de agua, derivado de las sequías, ¿no? Entonces, sí es la industria, pero también, como decía al principio, desgraciadamente también la agricultura de riego, porque no hay lluvia. Ahora, Alexia, ¿qué alternativas para una solución a esta crisis podemos encontrar en estos momentos? Yo creo que es justo el problema, Jesús, que no estamos volteando a ver el tema de políticas públicas juntando como los tres ejes, ¿no? Sí, el gobierno, pero también la industria, pero también la sociedad. Y de pronto se nos carga mucho esta problemática hacia los ciudadanos de a pie y se nos dice, cuida el agua y cuando te cepilles los dientes, cierra la llave y no te bañes en más de 5 minutos, pero en realidad la problemática va mucho más allá cuando, por ejemplo, tenemos estos datos de la industria de alimentos y de la industria de Coca-Cola, ¿no? Entonces va más allá de cerrarle el grifo cuando nos estamos lavando los dientes, y creo que ahí está gran parte de por qué se está agravando todavía esta crisis. Me da mucha risa que esta semana, como política pública en Naucalpan, en el Estado de México, para hacerle frente a la crisis del agua, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues te damos un tinaco extra, ¿no? Para que puedas almacenar agua a ver de dónde cae. Y esa es la política pública, ¿no? Cuando tendríamos que estar pensando en, pues a lo mejor cortarle las concesiones de agua a esos industriales que además la pagan mucho más barata y en casos ni siquiera la pagan, o pues hacer planes con los agricultores para entonces tener un riego por goteo y no riego, le llaman riego abierto, ¿no? En agricultura de riego, este riego rodado, ese es el término correcto. Pues el riego rodado es básicamente abrirle a la llave del pozo de 16 a 18 horas en promedio, ¿no? Entonces también ahí hay un tema de abandono al campo respecto a políticas públicas, y creo que hacia allá tendríamos que estar mirando y migrando para resolver el problema en conjunto, porque pues todos necesitamos agua, no es como que alguien diga, no, yo no la necesito. De entre los estados de la República, ¿cuáles son los que viven una crisis más profunda en este sentido? Está Monterrey, está Zacatecas, bueno, Nuevo León y particularmente Monterrey, está también Zacatecas, está Jalisco,
Son 15 los más afectados, ¿no? Es Nuevo León, Baja California Sur, Guanajuato, la Ciudad de México, por supuesto, Aguascalientes, el Estado de México, Querétaro, bueno, ya había dicho Zacatecas, está también Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas, y me está faltando Jalisco. Bueno, Jalisco ya lo había mencionado también, ¿no? Son esos los más afectados, y pues es la región que se encarga de producir pues la mayor parte de lo que consumimos en México respecto a productos del campo, pero también ahí es donde están todas estas nuevas empresas que se están insertando, y aquí tenemos un nuevo problema, el problema de, un arma de doble filo, ¿no? El asunto del nearshoring. Si bien están llegando nuevas empresas a México, porque la mano de obra está barata, porque las regulaciones fiscales son muy laxas y nos dan muchos beneficios, qué fregón. Pero pues también estas empresas llegan porque aquí tienen los recursos asegurados, recursos como el agua, justamente, ¿no? Y aquí les estamos abriendo la puerta de par en par. Justamente a Zacatecas, este año van a llegar 40 empresas asiáticas al corredor de la zona del acuífero en Calera. Es uno de los principales acuíferos del estado. Ya hay 21 empresas, entre ellas Coca-Cola, Grupo Modelo, Jugos del Valle, y van a llegar otras 40, pero sin hacer siquiera una medición de si es posible que estas empresas lleguen y usen el agua que ya es limitada, ¿no? Entonces también ese es otro de los temas. Y Alexia, en algunas entidades del país suponemos que debe haber mantos acuíferos subterráneos. Tú hablabas de eso cuando te conocí. ¿Cuáles son algunas posibilidades de encontrar agua bajo tierra en México? México es muy rico respecto a los acuíferos, ¿no? Y yo creo que la industria lo tiene muy claro, y por eso están llegando a México con este fenómeno de la relocalización de empresas. ¿Qué es un manto subterráneo? Pues básicamente es el agua que se filtra al subsuelo, ¿no? Digamos, llueve y no hay un cuerpo de agua, que es un cuerpo de agua, una laguna, un río, algo que la sostenga, y se filtra hasta el subsuelo y se hacen, digamos que eso, ¿no? Ríos subterráneos o lagunas subterráneas de agua dulce, que además es un agua de alta calidad. Y México tiene muchísimos acuíferos y los tiene mapeados la Conagua. Ahora, el problema con los acuíferos es que pues necesitas llegar a ellos, perforar el subsuelo, y eso también tiene costos que en medio de la crisis, de que todo el mundo quiere agua y ya no hay agua en la presa, pues entonces vamos a sacar del subsuelo y vamos a hacer más pozos y más perforaciones. Tiene costos a largo plazo. Te voy a poner un ejemplo que me encanta y que siento que queda un poco más claro. Imagina que tienes una malteada, las personas que nos estén escuchando, que tienen una malteada, y entonces la parte de hasta abajo es la parte líquida, ¿no? Pensemos que esto es nuestro acuífero, nuestra reserva de agua subterránea, y la parte de arriba es la espuma de nuestra malteada, ¿no? Cuando empezamos con nuestro popote a chupar de líquido de esa malteada, ¿qué pasa con la espuma? Se empieza a craquelar, se empiezan a hacer hoyos en la parte alta. Eso mismo pasa con la tierra, eso mismo pasa con la superficie. Entonces, si estamos haciendo una extracción desmedida de los mantos acuíferos para la industria, para regar, para surtir a la zona metropolitana del Valle de México, porque ya no hay agua en el Cutzamala, obviamente eso tendrá repercusiones en el acomodo del suelo. Y esa es una de las cosas que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está viendo como causal de los microsismos que hemos sentido recientemente los que estamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si está sacándolo de abajo, el suelo se está reacomodando. Entonces es algo que se tiene que hacer con cuidado, ¿sí? No es así como de, bueno, pues de aquí sacamos y listo. Barbaridad. Y ahora, si no se atiende esta situación de manera tan urgente como suena, ¿en cuánto tiempo crees tú que el país y los estados que mencionaste que tienen más problemas podrían estar en una crisis muy profunda? En 2050. O sea, está medido que en 2050 llegue como el día cero. Ahora, se anticipó un día cero
por parte de Naciones Unidas estimaban recientemente que pues si el Cutzamala nos lo secamos, este 38% que queda, que el día cero en la Ciudad de México iba a llegar en junio de este año, el 20 y tantos de junio de este año. Ahora, era un día cero no definitivo, digamos, con la esperanza de que pues las lluvias de julio, agosto, septiembre recuperaran el Cutzamala y entonces pues seguimos, ¿no? con aparente tranquilidad. Pero ya definitivo, 2050. O sea, en las mediciones, si no tomamos, digamos, la debida precaución y se implementan las políticas públicas necesarias, 2050. Hay que tener mucho cuidado con este tema, Jesús, porque en tiempos electorales se vuelve botín, ¿no? Claro. Y entonces escuchábamos al jefe de gobierno, Martí Batres, justo esta semana diciendo, no, ¿cuál día cero? Aquí hay agua para todos y ni se preocupen. El problema de esto, y yo lo entiendo, digamos, desde el periodismo y en un contexto electoral, pero el problema de decir esto es que entonces la gente, la ciudadanía, no se empieza a tomar estas cosas en serio, ¿no? Y a final de cuentas es una responsabilidad compartida. Las causas del estrés hídrico es sí la sobreexplotación de la industria, pero también es mayor población, pero también son cambios artificiales provocados por el propio ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues aquí había un bosque o aquí había una laguna, pues vamos a quitarla para construir condominios, ¿no? Por ejemplo. Y si estamos desde el propio gobierno enviando la señal equivocada de que todo está bien, de que aquí no pasa nada, de que cero preocupación, de que aquí no va a haber ningún día cero y el abasto está garantizado, pues entonces siguen las cosas como están. Tocaste algo que te iba a preguntar, la deforestación en México. ¿Qué porcentaje, o si es que hay una medición, esto está causando justamente que se nos esté acabando el agua? No tengo el dato exacto de la deforestación, Jesús, pero el problema o por qué es importante el tema de la deforestación y por qué está relacionado con el agua, vamos a regresarnos a la primaria, ¿no? Al ciclo del agua. Y funciona así. Si tenemos árboles, hay ciertos árboles que producen, no es que produzcan, que captan mucho más agua, que hacen que se retenga mucho más agua en el subsuelo, como los sauces que retienen, que filtran y que liberan agua al ambiente, o plantas que ayudan a ahorrar agua, como los nopales, o árboles que purifican el agua, como los fresnos, ¿no? Que tienen la capacidad, además, los fresnos de absorber metales pesados y limpiar, ¿no? Y entonces estos árboles captan esta agua, la infiltran, la escurren y la llevan a los mantos o a los cuerpos de agua, hacia la laguna escurre, hacia el río y se evapora, ¿no? Clase de primaria. Después de que se evapora, se condensa y se forman las nubecitas, las nubes. Así como cuando nos estamos bañando y en el baño se hace tanto el vapor que empieza a escurrir gotitas de agua. Así se condensan, se forman estas nubes y empieza a llover y esta precipitación cae otra vez, haciendo que los árboles crezcan y entonces es un círculo virtuoso. Pero si no tenemos árboles, no hay infiltración, no hay escorrentía, que es el término correcto, o sea, no escurre el agua, no hay cuerpos de agua y entonces si no hay cuerpos de agua, pues ¿cuál evaporación, cuál condensación de las nubes? Una de las políticas también apenas el año pasado que tomó más relevancia en el foco público por parte de la SADER, que es la Secretaría de Agricultura, también por parte de Semarnat y con apoyo de las Fuerzas Armadas, pues empezaron a mandar aviones con yoduro de plata, que no es más que un condensador, o sea, hace que las nubes se condensen mucho más pronto y que se vuelvan nubes de lluvia. Pero si no tenemos nubes, ¿qué vamos a propiciar lluvia si no hay nubes? Y para que haya nubes, pues otra vez tiene que haber un cuerpo de agua. Entonces, por eso el asunto del bombardeo de las nubes, de la siembra de nubes, como otros le llaman, pues es una medida de mitigación de la problemática a medias, porque su efectividad depende de que ya existan nubes formadas y ya después ellos llegan a condensarlas y a propiciar que se hagan nubes de tormenta.
Mi querida Alexia, tenemos 2 minutos, pero te preguntaría, aunque sé que nadie tiene una solución perfecta, ¿qué sería lo más urgente por hacerse en esta realidad? Y que todos pudiéramos hacer, cambiar los hábitos de consumo. Porque otra vez nos podemos bañar en menos de lo que dura una canción. No aplica para las canciones de Pink Floyd, aclaro, porque esas son muy largas. O sea, nos podemos bañar en lo que dura una canción, pero si no estamos cambiando hábitos de consumo de refresco, de consumo de alimentos ultraprocesados que requieren muchísima agua, de desperdicio de alimentos. Si no estamos pensando en eso, pues en realidad da igual si estamos ahorrando el agua mientras nos estamos cepillando los dientes. Digo, ¿qué cuenta? ¿Y a quién le beneficia eso? Pues a las personas que ahorita, 2024, estamos sobreviviendo, al menos en la Ciudad de México y bueno, también en Monterrey, con pipas, ¿no? A lo mejor si estás ahorrando el agua de los platos o de la lavadora y la utilizas para lavar después el coche, pues te dura más esa pipa que tú contrataste para que te llevaran agua. Pero en realidad a largo plazo lo que tendríamos que estar cambiando son hábitos de consumo y también el tema de la sobrepoblación, ¿no? Yo a manera particular, y aquí lo comparto, también por eso no tengo hijos, pero bueno, esa ya es otro tema. Otra decisión. Pues creo que ahí está una de las claves importantes para evitar una crisis y también tomar menos refrescos y menos chela. Alexia, muchísimas gracias por estos minutos en Entre Washington y México y podría decir, te agradezco mucho esta hidroinformación que es esencial para el futuro inmediato de México y el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues ya después te estaré contando de otros asuntos que estamos investigando también relacionados con el agua subterránea, pero pues espero que eso salga muy pronto y ya te lo estaré compartiendo. Muchas gracias nuevamente, Alexia. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Pues ya llegó entre Washington y México Fernanda Álvarez, cargada de libros, porque siempre, como ya escucharon, me lo acaban de decir en otro idioma, lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer, más allá de que no podemos descifrar qué está diciendo Sofía? Qué bonita. Un día tendrás que presentarla al público en general, ¿no? Pero bueno. La vamos a presentar cuando ya pueda leer. Eso, que se eche una lecturilla ahí veloz. Pero bueno, yo te contaba también en otro momento que estaba yo explorando un poco mi beta de literatura oriental y traigo justo 2 novelas porque tienen esa capacidad de la que hablábamos en otro programa, ¿no? De ponernos en una distancia muy interesante para observar el comportamiento humano. Y una de una gran escritora, me parece, en lo personal se llama Hiromi Kawakami. La novela que les quiero platicar es El cielo es azul, la tierra es blanca. Y es una historia muy bonita, es una historia de amor un poco como esas de Kawakama, ¿no? En algún momento. Y es un personaje femenino que se llama Tsukiko. Ella tiene 38 años, está, digamos, pues vacía en su vida, no tiene nada que altere sus emociones y va a una taberna y en una de esas idas se reencuentra con su profesor Matsumoto, que tiene ahora 70 años. Entonces entre ellos empieza a desarrollarse una relación emotiva, una relación afectiva también. Entonces pone como en entredicho y sin ningún juicio y sin ninguna balanza, pues lo que es tener una relación con un hombre de 70 años para alguien de casi 40 años, con esas sutilezas que también siempre tienen la literatura oriental, ¿no? Con miradas, con pequeños gestos que van armando la trama. Igual es una historia corta, sin grandes fuegos artificiales ni mucho menos, pero que nos va aclarando dónde está el verdadero amor. Bueno, y eso de ya encontrar el amor en estos tiempos suena un poco complicado. Por eso creo y reitero, como lo mencionamos en un episodio anterior de Entre Washington y México, la literatura oriental es muy profunda y muy humana en ese sentido.
Totalmente, Jesús. Y esta otra novela que se titula Momoko y la gata, de Mariko Koike, ella es de Tokio y nació en el 52, tiene otro trasfondo porque es la historia de justo Momoko, que es una niña que acaba de perder a su madre. Su padre pues no le queda otra más que empezar a criarla, pero claro, no puede solo. Entonces contrata a Masayo, que va a ser la institutriz, digamos, de Momoko, y entre ellas se va a ir afianzando una relación distinta, ¿no? Y el personaje central que también va uniendo estos puntos es la gata, perdón, que se llama Lala. Entonces, entre Masayo, Momoko y la gata van a tratar de invertir el orden que se está creando, pues el padre de Momoko se está enamorando de su amiga Chinatsu. Es una historia que pareciera un poco de suspenso, pero que también pone en entredicho la soledad, el abandono, la pérdida y por supuesto el amor, ¿no? Porque no solo es que evidentemente Momoko ame a su padre, sino que también Masayo se está enamorando del padre. Y pues otra vez con esa distancia, yo creo que tan certera que tienen escritores y escritoras orientales como para ponernos en un cristal finito, finito, finito para ver estas emociones. Y bueno, yo he recomendado que para lo más importante es leer pues vinito, café, y me parece que lo más adecuado para leer todo esto sería té. Ándale, un té de jazmín. Un té de jazmín porque a veces hace frío en las novelas, entonces hay que calentarse un poquito. Ese no lo he tomado, no soy tan fan de los tés. ¿De cedrón no quedaría, mi querida Fernanda? También todo té es bueno. Y todo libro que nos recomienda en cada episodio Fernanda es mucho mejor. No bueno, buenísimo. Mi querida Fer, un gran abrazo. Muchas gracias, Jesús, también para ti y para los que nos escuchan. Pucha Play con Gonzalo Lira. Puntual como suizo, Gonzalo Lira Galván y Pucha Play ha llegado a Entre Washington y México. ¿Y qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Como suizo por lo puntual de un reloj o por lo grasoso de un queso, ya dirás tú, Por lo Jesús. por lo puntual, a eso me refiero. Eso es todo. Oye, pues hablando de un tema interesante que es el de la crisis de agua, me hace pensar en una cosa y nada más. Y de ahí me voy a sacar de la manga para hablar de una película que la gente todavía puede ver en los cines, que bueno, si nos escuchan tiempo después seguramente, eventualmente llegará a alguna plataforma. Y es que pensar en la crisis de agua me hace pensar en... No me vayas a salir con Kevin Costner y su churrote. No, pero también mencionaste churrote, y es que después de un churrote, Jesús, ¿qué es lo que pasa? Pues que a uno le da la seca absoluta, y así como... No hablaba de ese churro. Pues mira, las cosas se acomodaron y por algo será, y es que fíjate que se estrenó la película sobre uno de los grandes abogados de los churrotes, por decirlo de alguna forma, y estoy hablando de Bob Marley, porque no podemos separar a Bob Marley al reggae de, pues, pensar en el consumo de los cannabinoides, y es que se estrenó de la marihuana, película de mota. de la mota, pues, del porro, de como le quieran llamar. Mira, allá donde tú estás es completamente legal, entonces nadie se espanta, y acá, pues, aunque se espanten, Jesús, ¿qué te digo? Bob Marley estrenó, o bueno, No, si se espantan que se fumen un churro, pero de ruda. Exactamente. Se estrenó la película Bob Marley, la leyenda, o en Estados Unidos se lleva el título Bob Marley One Love, que es la película biográfica de este personaje, un ícono del activismo, un ícono del reggae, un revolucionario musical y también de las ideas, que en su momento pasó por varias cosas difíciles, ¿no? De entrada, el ser una persona afrodescendiente en una industria musical donde el género musical que él representaba no necesariamente era tan popular, la música de las personas afrodescendientes estaba como ceñida a ciertos géneros, y de repente llega este hombre con ideas además
de libertad, con ideas de amor, pero que también en la biografía que veremos en esta película, pues pasó por cosas difíciles, ¿no? Un atentado, por ejemplo, ¿no? En el cual él salió ileso, pero su esposa recibió una bala en la cabeza, la batalla contra el cáncer y muchas otras cosas que pues tienen que ver con la vida de Bob Marley son vistas y son retratadas en Bob Marley, la leyenda. Y tuve la oportunidad, Jesús, de platicar con el hijo de Bob Marley, con Ziggy Marley, quien pues no solo ha tenido la gran tarea de mantener el discurso y de mantener el legado de su padre, sino también que él como músico pues revivió la carrera de The Wailers en su momento, este grupo con el cual tocaba su papá, y que ahora funge como el productor de esta película, ¿no? De entrada, porque era el momento de contar la historia de Bob Marley, y bajo el título One Love, pues bueno, Ziggy Marley lo que argumenta es que son momentos complicados, son momentos en los que hay guerras, en los que hay muchos conflictos, muchas divisiones, y la idea de One Love, de un solo amor, del amor que lo puede todo y lo revoluciona absolutamente todo también, pues bueno, le parecía que no había mejor momento para revivirlo. Pero yo lo que le preguntaba a Ziggy Marley es cómo escoges en una vida tan completa, tan compleja, a pesar de lo breve, qué es lo que vas a contar en esas 2 horas de duración. Y vamos a escuchar qué es lo que me dijo el hijo de Bob Marley y productor de Bob Marley, la leyenda, Ziggy Marley. Y ojalá también te haya dicho que sigue la cultura de promoción del churro. Eso seguro, vamos a escucharlo. En la película nos esforzamos por mostrar varios aspectos de la personalidad de mi padre. Por un lado, su ingenuidad y su inocencia, la confianza que tenía en todo lo que hacía. Pero también tenía un lado más radical y atrevido. Era alguien que podía enojarse si era necesario. También mostramos su gusto por las mujeres, ¿sabes? Pero lo exploramos de una forma muy respetuosa. Porque también exploramos la relación con su esposa Rita. Mostramos su amor por África y por la cultura Rastafari. Exploramos un momento histórico importante en su vida, porque es un periodo que le cambió la vida. Después de que casi lo asesinan y porque su esposa recibió una bala en la cabeza. Eso lo llevó al exilio y a vivir con miedo, tanto por él como por sus hijos. Después tuvo que vivir con cáncer, al mismo tiempo que hacía música que cambió la trayectoria de la humanidad. Son esas experiencias las que lo llevaron a pensar distinto que una persona que no ha vivido algo así. Este periodo fue el que lo convirtió en la persona que conocemos hoy en día. Fue el momento de su vida que lo transformó como ser humano. Pues ahí lo tienes, Jesús, Ziggy Marley hablando de todos los claroscuros que se tenían que mostrar dentro de la vida de este hombre, como decía, tan complejo. No podemos entender a un Bob Marley que habla de amor si no pasó por el desamor. No podemos hablar de un Bob Marley que habla de la paz si no vivió situaciones de conflicto, y creo que la película es lo que busca, mostrarnos esos claroscuros, ¿no? Desde las cosas muy personales hasta las cosas muy musicales, e incluso sin querer ponerlo en un pedestal, lo cual me parece muy interesante por parte de su hijo, hablando de sus infidelidades, de su debilidad por las mujeres, ¿no? De su mal carácter incluso, lo cual pues creo que nos dibuja una versión muy honesta, viniendo de alguien que ha cuidado su legado, pero que aún así entiende que para comprender del todo a alguien tienes que conocer todos los grises de su paleta de colores. Pues, let's get together and be alright. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, como cada semana en Entre Washington y México. Mi querido Gonzalo, One Love. One Love, Jesús, y nunca esperé escucharte cantar, pero qué afinado estás. Por no decir lo contrario. Fuerte abrazo a Gonzalo y, bueno, ahora sí, como cada semana, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima.
aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.